buenas noches. Él es el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Oye, Andrés, antes que nada, bueno, pues yo ahorita decía, para mí uno de los trenes más relevantes, más importante, va a ser por un lado el transísmico y por el otro el de Querétaro. Si es un tren de carga, bueno, la carretera México-Querétaro es un viacrucis casi a cualquier hora que transites por ahí. Y a las horas pico está absolutamente llena de transportes de carga. Platícanos cuándo arranca, cómo va para ir como algunos de los proyectos, de los muchos que se están haciendo. Muchas gracias por la invitación. En el caso del proyecto de Ciudad de México a Querétaro, es un proyecto de tren de pasajeros. Actualmente existen 4 vías de carga que operan empresas concesionarias. Lo operan Canadian Pacific Kansas City y Ferromex. Efectivamente, entre la Ciudad de México y Querétaro hay mucho movimiento de carga por carretera. Una de las razones por las cuales es un trayecto que tiene mucha carga es porque en el transporte ferroviario de carga los trayectos que son eficientes son los muy largos. Entonces, por ejemplo, cuando se mueve grano desde la frontera hacia el centro del país, cuando se mueve cemento, se mueven combustibles, claramente es más eficiente hacerlo en transporte ferroviario que hacerlo en autotransporte. Es incluso bastante más barato moverlo. Sin embargo, en trayectos cortos, muchas veces por el tiempo que realmente toma moverlo en autotransporte y que se suelen agregar tramos de último recorrido al inicio y al final del viaje, los tramos cortos es más común y a veces más eficiente que se hagan en autotransporte. Eso en parte explica que la relación económica que hay de carga entre la zona metropolitana del Valle de México y Querétaro, parte del Bajío, no solo Querétaro, sea una que tenga todavía mucho autotransporte, aunque tengamos vías de carga que, insisto, normalmente se usan en la mayoría para ir a recorridos más largos. Los proyectos que se están planteando ahorita y que están en construcción son proyectos de pasajeros. Entonces, justamente como muchos usuarios se mueven de la Ciudad de México a Querétaro y se topan con el congestionamiento que hay, en parte con la carga, pero no exclusivamente por la carga, también hay autobuses foráneos, hay vehículos particulares, etcétera. Lo que hace el tren de pasajeros es ofrecer una alternativa que tiene mucha certidumbre, que puede tener mejores tiempos de recorrido, son cómodos, son seguros, con una huella de carbón mucho menor que la que tiene el transporte en carretera. Claro. Ahorita la obra ya inició. De hecho, la obra de Ciudad de México a Querétaro, y dimos el banderazo de salida con la presidenta hace ya un par de meses. Ese tramo, de todos los proyectos que traemos, ese tramo lo está ejecutando ya el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa. Sí. Adicionalmente, sí, perdón. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Marco Antonio. Este tren de la Ciudad de México a Querétaro, ¿qué capacidad de transporte tendrá? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Y cuáles son los tiempos para que comience operaciones? Entonces, el tren de la Ciudad de México a Querétaro tenemos estimado que su tiempo de recorrido entre la Ciudad de México y Querétaro sea de poco menos de 2 horas. El objetivo es llegar en menos de 2 horas. Adicionalmente, lo que ya está en proceso de licitación es el tramo que va de Querétaro a Irapuato. ¿Qué es lo que tenemos estimado a partir de los estudios de demanda que se mandaron a hacer desde finales del año pasado? Que de la Ciudad de México a Irapuato estamos hablando de alrededor de 46,000 personas al día. ¿Por qué? Porque una parte son los que van de la Ciudad de México a Querétaro y que incluso es una demanda un poco más difícil de estimar, porque la relación cotidiana que existe entre la Ciudad de México a Querétaro no es tan intensa como la que existe. Por dar un ejemplo, que también ya está en construcción el tren de la Ciudad de México a Pachuca, pero la relación que existe entre la Ciudad de México y Pachuca es una relación diaria de trabajo, estudio y hogar. También en el caso del Bajío, la relación que existe entre San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Apaseo, son relaciones diarias de trabajo, vivienda y estudio. Entonces, los 46,000 usuarios que tenemos ahorita aproximados a partir de estudios tienen que ver precisamente con 2 tipos de servicios o 2 tipos de demandas que se estarían atendiendo. Una es la de México-Querétaro
que estimamos con un poco menos de 20,000 usuarios al día, y la de Querétaro en el Bajío, aunque digamos no se pueden medir por separado, porque pues, en realidad habrá gente de la Ciudad de México que va hasta Celaya, por dar un ejemplo, Sí, claro. pero le estimamos alrededor de 25,000 personas. Oye, un poquito más. viendo toda esta afluencia, Andrés, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. A mí me gustan mucho estos proyectos de pasajeros, de trenes de pasajeros. Los veo, cuando vas a Europa ves los trenes de pasajeros, en Estados Unidos, en Japón, en fin, sabemos lo que hay. Aquí no sé cómo los perdimos. Qué bueno que se está reactivando esto, la verdad. No sabemos cómo se perdieron. Pero en la reactivación, en efecto, hay que encontrar modelos de negocios que puedan ser. Obviamente se requiere a fuerza, y en todas partes del mundo hay subsidio para los trenes de pasajeros, pero ¿cómo hacerlo que sea un modelo de negocio más perdurable? Obviamente sí, con subsidio. ¿Cómo hacerlo, Andrés? ¿Qué han visto ustedes? A mí me gustaría separar dos cosas. Creo que es un tema, y sé que ustedes, digamos, conocen de estos temas, que es interesante. Una cosa es la inversión de capital y otra cosa el costo de operación. Y esta división sí es importante, que cuando estamos hablando de infraestructura pública, que es un servicio público, en pocos lugares esa infraestructura se planea teniendo un retorno a la inversión. Digamos, si lo vemos así, ni los trenes de carga en ningún lugar del mundo se hubieran construido, aunque sabemos que en el largo plazo sí generan utilidades. En el caso de los trenes de pasajeros, son muy pocos los trenes en todo el mundo que hayan generado un retorno a la inversión de capital. Claro. Sin embargo, son muchos más trenes los que sí logran pagar tu costo de operación. ¿Qué es lo que te determina en realidad el costo de operación? Son muchas cosas lo que determinan el costo, pero ¿qué sabemos de los ingresos potenciales? Tiene que ver con las características de diseño. Uno, ¿qué estás conectando y con qué demanda esperada? ¿Qué objetivos tiene la conexión, digamos, para la demanda? Y dos, ¿cuáles son las características del servicio? Ahorita que les decía yo, tenemos como objetivo poder llegar a Querétaro en menos de 2 horas. Yo sé, es atractivo hablar de las velocidades, pensamos que podemos tener velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, pero es más importante realmente el tiempo de recorrido. ¿Por qué? Porque ir de la Ciudad de México a Querétaro, si lo puedes hacer en menos de 2 horas, pues claramente es una competencia muy importante frente a las alternativas que es autotransporte foráneo o vehículos particulares que ahorita están haciendo, pues en promedio, bastante más de 2 horas, ¿no? Porque tenemos mucho congestionamiento. Claro, te va a convenir tener pasajeros, claro. 3-4 horas. Oye, y de otro que es muy importante, que hoy la presidenta Sheinbaum se refirió a varios, pero otro que dice que ya está, es el de cómo vas a llegar a la Ciudad de México a la IFA. Se hablaba mucho de un tren, se hablaba del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la IFA. ¿Esto cómo va? Son dos cosas distintas. Una es, bueno, el tren que sale de Buenavista, tenemos como terminal Buenavista para el proyecto a Pachuca. El proyecto a Pachuca en realidad incluye el tramo que va de Lechería a la IFA. Una vez puesta en operación la Lechería a la IFA, que tenemos ahorita como objetivo que sea a finales de este año que entre en operación, uno va a poder llegar desde Buenavista hasta la IFA en alrededor de 39 minutos. Ese es el tiempo estimado. Otra vez, una cosa es el tiempo, pero sobre todo lo que buscan los usuarios en la relación entre los trenes y los aeropuertos es la certidumbre. Lo que te permite es un poco quitarte la ansiedad de que sabes a qué horas vas a llegar para no perder el vuelo. Sí, claro. ¿No? Y lo mismo, en el regreso tenemos menos, pero es muy cómodo ir en un tren versus ir en cualquier otro vehículo. Adicionalmente está la conexión que se está ya construyendo a Pachuca. Sé que hubo un proyecto en algún momento, alguien habló de una conexión entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el AIFA, pero eso no es una cosa que esté considerada porque tampoco es que haya transbordos entre el AIFA y el aeropuerto de la Ciudad de México, porque dan servicios propios, es decir, entre aeropuertos regionales es poco común tener transbordos, ¿no? Más bien haces el propio transbordo o la conexión dentro del propio aeropuerto, si es que tienes un destino internacional, uno local, etcétera. Claro, sí. Estamos platicando con Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Andrés, déjame regresar un poquito al tren México-Querétaro. ¿Cuáles va a ser no sé si vaya a tener estaciones, paradas, que haga de aquí de la Ciudad de México a Querétaro y el monto de inversión que se realizará? Las paradas tenemos, y un poco lo que explicaba yo hoy en la mañanera, es que a partir de los estudios de demanda y estos ejemplos que les daba yo de si Celaya, San Juan del Río, etcétera, lo que sabemos es que vamos a tener la posibilidad de tener 2 tipos de servicio.
Uno es el servicio propiamente interurbano, les decía, estimamos alrededor poco menos de 20,000 usuarios en el trayecto México-Querétaro, pero también servicios regionales. Esto, para el tema del costo operativo y cuántos usuarios tienes, es muy importante, porque es muy distinto la gente que, digamos, sale en la mañana y necesita un tren relativamente rápido para llegar a un lugar, puede ser por razones de trabajo, que cuando estás en lo que llamamos hora valle, que imaginemos que es las 10:30 de la mañana, y que puedes hacer el recorrido en un tren regional que tiene más paradas. Claro, oye, Eso te permite atender más usuarios sí. con la misma capacidad. Andrés, ay, perdón que te interrumpa, Andrés. Fíjate que aquí ya sabes que tenemos una guillotina. La verdad es que vamos a platicar más, si nos permites, más contigo, Sí. porque está muy interesante todo el proyecto. Nos enfocamos casi nomás a uno, que es el Querétaro. Necesitamos Falta el Toluca y muchos todos los más. demás y los que van a Nuevo Laredo y todos. Andrés Layú, Gracias. titular de la Gracias, Agencia Andrés. Reguladora de Transporte Ferroviario. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche. Muy buena noche, gracias. Vamos a un corto comercial.